¿Alguna vez has dicho, yo creo en Dios, pero no en la religión? ¿O alguna vez te alejaste de la iglesia porque sentiste que había demasiadas reglas, demasiado juicio, demasiada hipocresía? Quizás en algún momento pensaste que había algo más profundo que la religión tradicional y comenzaste a vivir tu vida espiritual de alguna otra manera. Pero hay una pregunta incómoda. Si la religión no funciona, entonces ¿por qué seguimos buscando sustitutos? ¿Por qué terminamos creyendo en energías, en el universo, creyendo en gurús? Terminamos creyendo en rituales que la verdad no sabemos ni de dónde vienen, pero suenan mejor, a menos juicio, más relajados, y creemos en cualquier cosa que nos prometa paz, propósito y dirección. Hoy, ese es el tema que vamos a explorar, una pregunta que cambió por completo mi manera de entender la espiritualidad. ¿Quién inventó la religión? ¿La inventó Dios? ¿La inventaron los hombres? ¿O incluso Jesús vino a crear una nueva religión? Porque si la respuesta es no, entonces tal vez entendimos mal muchas cosas. Hola, yo soy Ángel Alcántara y estoy muy feliz, muy entusiasmado. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Arrepentidos Podcast, en donde somos una comunidad que buscamos la verdad y profundizar en ella para discernir verdades espirituales que mientras nos han querido vender allá afuera una sarta de mentiras, aquí nos vamos al fundamento. Creemos que encontrando la verdad podemos tomar decisiones más claras y certeras y sobre todo para que nadie venga a quererte contar cosas que nada que ver. Así que durante años, durante más de 20 años estuve involucrado en el mundo del despertar de la conciencia. Decenas de libros, cursos, escuché maestros, aprendí sobre energía, manifestación, frecuencias, meditación, incluso de la ley de atracción, pero durante mucho tiempo sentía o pensaba que estaba avanzando. Pensé que estaba cumpliendo esa misión espiritual de evolucionar. Y pensé que estaba despertando verdaderamente, pero con los años comencé a notar algo diferente, algo extraño. Sabía más, pero no era más libre. Entendía más conceptos, pero seguía luchando con los mismos vacíos. Tenía más información, pero no necesariamente más transformación. Y empecé a hacerme una pregunta. ¿Qué pasa si estoy intentando llegar a Dios por mis propios medios? ¿Qué pasa si toda mi búsqueda espiritual sigue girando alrededor de mí, de mi esfuerzo, mi disciplina, mis prácticas, de mi capacidad para elevar mi vibración? Y fue ahí donde empezó algo a romperse adentro de mí, porque hay algo que he entendido estos últimos 20 años de búsqueda espiritual. Todos creemos en algo, absolutamente todos. Incluso las personas que dicen no creer en nada, créeme que no hay excepción. Todos creemos en algo porque no es una opción. Creemos en una filosofía, en una ideología, en nosotros mismos, en la ciencia, en el dinero, en el universo. Creemos en algún sistema que nos explique qué somos, quiénes somos y cómo funciona la vida. La pregunta nunca es, ¿tú crees en algo? La pregunta es, ¿en qué crees? Y últimamente me gusta hacer mucho ese tipo de preguntas a las personas para saber exactamente dónde están. ¿Quién tiene la autoridad final en tu vida? Porque el ser humano fue diseñado con la necesidad de creer en algo superior. La cuestión es que cuando quitamos a Dios del centro, siempre terminamos colocando nuestra creencia sobre algo más. Entonces, hoy quiero profundizar en este tema porque yo creo que la religión es un concepto que, además de distorsionado, le ha hecho mucho daño a la búsqueda espiritual genuina de muchas personas. Antes de llegar a la iglesia, ya había civilizaciones, las tribus, las naciones, ya tenían esa necesidad de creer en algo. Entonces, fíjate qué interesante. La palabra religión tiene una raíz muy poderosa. Proviene del latín religare, que significa volver a unir, volver a conectar, volver a ligar. Y aquí aparece una gran contradicción, porque si la religión significa volver a unir, entonces la pregunta es por qué tantas veces sentimos
que estos sistemas terminan alejando a las personas de Dios? ¿Por qué tantas personas salen heridas? ¿Por qué tantas personas salen confundidas? ¿Por qué tantas personas terminan rechazando la idea de Dios por experiencias religiosas? Y aquí es donde quiero hacer una distinción importante. Una cosa es Dios y otra cosa muy distinta son los sistemas humanos, muchas veces corruptos y distorsionados, que se han construido alrededor de esa necesidad espiritual que es real. Quiero contarte una historia sobre algo que yo creo que va a darte mucho más noción de este episodio, y es que todos tenemos esa necesidad. Y al final quiero responder ciertas preguntas como: ¿quién inventó la religión? ¿De dónde viene? ¿Por qué surge? ¿Por qué es necesaria? Y aclarando simplemente el concepto, creo que es importante que nos quitemos esa pues mala definición del mal uso que le han dado a la religión. Uno piensa en una religión y piensa en gente que controla, gente que tiene el poder, gente que está en una iglesia, gente que está haciendo las cosas mal o que quiso ponernos una serie de reglas, pero no necesariamente es así. Religión es esa búsqueda de algo, de conexión con algo mucho más grande que nosotros, y que además la pregunta es: ¿quién empieza esa búsqueda? ¿Dios nos busca a nosotros o nosotros somos los que estamos buscando a Dios? Y fíjate que esta historia con la que quiero comenzar este episodio es de un hombre que dedicó gran parte de su vida a demostrar que Dios no existía. De niño, él sí creía en Dios, pero cuando tenía alrededor de 9 años ocurrió algo que marcó profundamente su historia, y es que su madre muere de cáncer. Él había orado, había pedido, había clamado, había estado pidiendo por un milagro, pero el milagro nunca llegó. Ahí comenzó a romperse su fe, y entonces viene el primer despertar. Mientras crecía, se volvió un lector obsesivo. Leía de mitología griega, nórdica, filosofía, literatura clásica. Era un intelectual, un académico, de esos hombres que podían entrar en cualquier debate y salir victoriosos. Comenzó a convencerse de que la religión era un invento humano, como yo creo que muchos de nosotros lo hemos pensado, una necesidad psicológica, una forma elegante de lidiar con el miedo a la muerte. Mientras otros oraban, él prefería estudiar. Mientras otros creían, él analizaba. Mientras otros hablaban de fe, él hablaba de lógica, y llegó a convertirse en profesor de una de las universidades más prestigiosas del mundo, en Oxford. Ahí comenzó algo inesperado, porque mientras estudiaba la historia de la humanidad, todo el fundamento, más encontraba algo extraño. Todas las civilizaciones parecían contar la misma historia. Historias de héroes, de sacrificio, historias de redención, historias de reyes justos, historias de alguien que daba la vida por otros. Y él pensaba: eso demuestra que todas las religiones son mitos. Pero entonces apareció un amigo, otro profesor, un hombre tan brillante como él, nada menos que J.R.R. Tolkien, el creador de la saga del Señor de los Anillos. Y durante años tuvieron conversaciones interminables, caminatas nocturnas, debates, preguntas, hasta que una noche su amigo le dijo algo que lo dejó sin respuesta. Y es: ¿qué pasaría si todos esos mitos existen porque fueron diseñados para apuntar a una historia verdadera? ¿Qué pasaría si todas estas historias son eco de algo que realmente ocurrió? Y aquella idea comenzó a perseguirlo, no podía quitársela de la cabeza, porque por primera vez no estaba analizando argumentos, estaba enfrentando una posibilidad. ¿Y si Jesús no era simplemente otro mito? ¿Y si el cumplimiento de todos los mitos era ese? Entonces pasaron meses, durante años, él estaba creyendo
que el universo era producto del azar, pero en esos meses de búsqueda, de cuestionamiento, había preguntas que no lograba responder, como ¿por qué todos los seres humanos tenemos una noción de el bien y el mal? ¿Por qué sentimos indignación cuando vemos una injusticia? ¿Por qué existe una ley moral que parece estar escrita dentro de nosotros? Porque si todo es producto del accidente, de la nada, o de reacciones químicas en nuestro cerebro, entonces, ¿de dónde viene la idea de justicia? ¿Quién decidió que algo está bien o está mal? Esa pregunta comenzó a perseguirlo y apareció otra. ¿Por qué sentimos deseos que nada en este mundo puede satisfacer? Porque hay un vacío. Y entonces comenzó a mirar a Jesús de una forma distinta, no como un personaje religioso, no como un líder espiritual, sino como un hecho histórico. Comenzó a investigar, a leer los evangelios, testimonios, la expansión del cristianismo, la transformación de los discípulos, la resurrección. Y hay algo que empezó a incomodarlo. Los evangelios no se parecían a los mitos antiguos, porque los mitos antiguos ocurrían en tiempos indefinidos, en lugares indefinidos, con personajes inventados. Pero los evangelios estaban llenos de detalles históricos, nombres, ciudades, gobernantes, testigos, fechas. Parecían más un reporte que una leyenda. Entonces llegó a una conclusión que cambió su vida. Jesús no podía ser simplemente un buen maestro, porque un buen maestro no afirma ser Dios. Un buen maestro no dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un buen maestro no afirma tener autoridad para perdonar pecados. Un buen maestro no acepta adoración. Así que ahí es donde este autor, esta persona, este maestro, este intelectual, tenía tres posibilidades. Una, creer que Jesús era un mentiroso. Segunda, creer que estaba loco. O tercera, creer que Jesús decía la verdad. Y cuanto más investigaba, más difícil era descartar la tercera opción. Fue entonces cuando el hombre que pasó años intentando demostrar que Dios no existía, terminó por rendirse. No fue una experiencia emocional, no fue una religión, no fue una tradición, fue la conclusión a la que llegó después de perseguir la verdad y terminó descubriendo que la verdad tenía nombre y llegó un momento donde tuvo que admitir que llevaba años evitando esa verdad. Toda la evidencia apuntaba en una sola dirección, apuntaba a Cristo. Entonces fue cuando el autor C.S. Lewis escribió una serie de libros que se volverían famosos en todo el mundo y así es como nace la serie de las Crónicas de Narnia. Yo creo que todos hemos visto esta serie espectacular, comenzando con el león, la bruja y el ropero. Me encanta esa serie. Y años después de este descubrimiento, él incluso dice, yo era el converso más reacio de toda Inglaterra. Converso es alguien que se convierte, digamos, al cristianismo, a creer en Jesús y no quería convertirse, no estaba buscando una experiencia espiritual, no estaba buscando una iglesia, mucho menos un consuelo. Simplemente llegó a un punto donde la verdad se volvió imposible de ignorar. Así que decidió utilizar su talento como escritor para escribir y para contar el evangelio de una forma que las personas pudieran sentirlo antes que racionalizarlo. Pero lo que la mayoría de las personas nunca entendió es que Narnia no era simplemente una historia de fantasía, era una forma de contar el evangelio que iba a acudir a cierta emocionalidad. Entonces, ¿por qué? Porque el personaje principal de Narnia no es Lucy, no es Edmund, no es Peter, no es Susan, es precisamente Aslan, el gran león, el rey, el creador de Narnia, el único capaz de derrotar el mal. Y si alguna vez viste la película o leíste el libro, quizás recuerdes la escena más importante. Edmund traiciona a su familia, es culpable y merece castigo. La bruja blanca exige justicia porque todo traidor le pertenece a ella. Entonces Aslan hace algo inesperado, toma el lugar de Edmond
se entrega voluntariamente, es humillado, es sacrificado en la mesa de piedra y cuando parece que todo terminó, resucita. ¿Te suena familiar? Porque Luis entendió algo que se tardó años en descubrir, y es que la Biblia no es la historia del hombre buscando a Dios, es la historia de Dios buscando al hombre. Quizás esa sea la razón por la que miles de personas conectamos con esta historia, con esta película, con Narnia, sin darnos cuenta, porque en el fondo no estaban viendo la historia de un león o de unos niños, estaban viendo la historia donde el amor más grande se interpone en la justicia, en algo que merecía castigo. Aparte, hay una escena que me encanta, que viéndolo ahora yo te invito a que vuelvas a ver la película con estos ojos y esta escena donde la reina blanca, la mala, la malosa, le dice y va a confrontar a Aslan y le dice que si recuerda la ley. Y él le responde, yo estuve ahí cuando se escribió. No, está durísima esa escena. De hecho, voy a proceder a ponértela en edición en este momento. Hay un traidor en tus tropas, Aslan. Su ofensa no te ha hecho ningún daño. Olvidaste las leyes sobre las cuales Narnia se forjó. No recites la gran magia ante mí, bruja. Estuve ahí cuando fue escrita. Entonces sabes ya que todo traidor por ley es mío. Su sangre es de mi propiedad. Oh, qué escena, me encanta esta escena. Quiero que veamos algo, tanto en la historia de la humanidad como en la historia de este autor, C.S. Lewis, no es él quien empieza a buscar a Dios. Dios ya estaba acomodando las cosas porque ya lo estaban buscando a él. Y yo creo fielmente que si tú estás escuchando esto, tal vez Dios ya está buscándote. Hay una idea que transformó mi manera de entender la Biblia y es esta, es entender que no es Dios queriendo a ver si tú regresas o no regresas, no, Él está intencionalmente haciendo cosas, poniendo personas, situaciones, canciones, eventos, mensajes, ideas, para ver si pones atención. Y de hecho, en la historia, en las escrituras, cuando Adán y Eva pecan, cometen el error, comen el árbol del único árbol que estaba prohibido, ¿qué hacen? Ellos se esconden, el hombre se esconde. ¿Y quién sale a buscarlos? Sale Dios a buscarlos. Dios sale a buscar a los hombres aún habiendo cometido el error. Y eso cambia completamente la narrativa, porque en casi todos los sistemas espirituales que he recorrido, el mensaje es parecido. Tú tienes que elevarte, tú tienes que despertar, tú tienes que iluminarte, tú tienes que evolucionar, tú tienes que purificarte, tú tienes que hacer lo suficiente para llegar a un cierto estado. Y de hecho, si lo vemos de cierta manera, están obligándote a que con tu esfuerzo llegues a Dios. Llegar a Dios depende de ti, de tu disciplina. Pero el Evangelio dice algo completamente distinto. Tú no puedes salvarte a ti mismo, tú no tienes que ser perfecto, no tienes que eliminar tu ego para llegar a Dios. De hecho, a ese estado donde sientes la presencia de Dios, no puedes llegar por tus fuerzas, sino que Dios mismo es quien toma esa iniciativa. Por eso Cristo es quien viene y se hace carne. Sí creo que definitivamente la religión como la conocemos ha tergiversado por completo el propósito que lleva impreso en su nombre mismo, religar, volver a unir. Y no quiero generalizar porque yo sé que hay iglesias que lo han hecho bien, líderes con una doctrina limpia, real, clara, basada en las escrituras. Pero seamos honestos, muchas otras iglesias o religiones pareciera que son expertos en hacer lo contrario, en alejar a la gente, en hacer que la gente se vaya, se desconecte, en hacer que esta separación, que las personas sientan un pesar cuando se trata de leer las escrituras, en lugar de despertar el interés. Yo me acuerdo, es como ¿ya leíste la Biblia? Oh, no, qué pesado, qué flojera. O sea,
No puede ser. Y entonces por eso preferimos que alguien los domingos venga y nos lea un pedacito, aunque esa persona nos dé cosas que no tengan nada que ver con el contexto o con lo que verdaderamente significaba lo que está escrito. Entonces, si nosotros nos leemos, estamos propensos al control. Ahora, vamos a regresar al punto y es, ¿quién crea esta parte de la religión? O sea, ¿es una invención de Dios? ¿Dios la inventa, Dios la crea? ¿O Dios, o los humanos, los seres humanos? Y la verdad es que yo hoy te puedo decir y puedo responder con total claridad que Dios es quien inventa la religión. Porque desde el principio de los tiempos, si tú ves Adán y Eva, luego Abraham, luego Jacob, luego todos los profetas, Moisés y toda la historia de la humanidad hasta Jesús y hasta ahora, 2026, es una búsqueda de Dios encontrando la manera de volverse a conectar con su pueblo, a volverse a conectar con sus hijos. Entonces, hay algo muy interesante, no tengo todo el tiempo aquí, pero Dios le da la instrucción de construir el tabernáculo a Moisés. Esas instrucciones precisas de crear como una tipo casa de campaña donde iba a habitar la presencia de Dios y les enseña una serie de formas y rituales y cosas que tenían que hacer para estar en contacto con Él. O sea, no es Moisés queriendo hacerlo, es recibiendo instrucciones de lo que hoy conocemos como templos, como principios, como esta parte de religión. Entonces yo creo que para esto vamos a tener que hacer una parte 2 de este episodio, porque de verdad es muy profundo y muy fascinante cómo Dios se ha relacionado con el ser humano a lo largo de la historia. Así que te voy a decir algo, Jesús no vino solamente a ser un maestro, como muchos hemos creído durante años. Jesús vino a restaurar un pacto que Dios tenía con la humanidad. Y aquí voy a proceder a compartirte brevemente un concepto que me encanta y es la división. A los seres humanos nos encanta dividir todo. Nos encanta hacer grupitos, hacer diferencias. Y en este aspecto existen tres ramas del cristianismo, es decir, tres ramas, tres personas o tres organizaciones que toman a Jesús y a Cristo y a las escrituras como la base de su fe, de su creencia espiritual. Están los católicos, los ortodoxos y los protestantes. Los protestantes son mejor conocidos como cristianos. Pero fíjate qué interesante. No hablemos ni siquiera del debate entre católicos, ortodoxos y protestantes o cristianos. Vamos a hablar solamente de cristianos, solamente de protestantes. ¿Sabes cuántos tipos diferentes de protestantes existen? Se llaman denominaciones. Entonces, cuando alguien conoce a otro protestante, una pregunta común es, ¿tú de qué denominación eres? ¿Eres pentecostal? ¿Eres testigo de Jehová? ¿Eres evangelista? ¿Eres luterano? No sé, hay como mil opciones ahí, pero de hecho hay una cantidad más específica. Y yo te pregunto, ¿y cuántos tipos diferentes de denominaciones crees que existen? Bueno, pues te lo voy a revelar. Existen más de 45,000 denominaciones de iglesias protestantes, cada uno creyendo que tiene la forma correcta de hacer religión, la forma correcta de hacer las cosas. Y una abrumadora mayoría han hecho las cosas mal. No porque sean malos, sino porque no leen. Decía uno de mis mentores, la gente no lee. En México se lee medio libro al año y se toman en cuenta los libros que te venden en las escuelas. Entonces, que por cierto yo nunca los leía. Entonces, no leemos en México, no leemos en general en el mundo, en Latinoamérica. Y entonces la gente no lee. ¿Y por qué digo que estas divisiones surgen o es causado por una falta de lectura, falta de conocimiento? Y te lo demuestro muy sencillo. El problema que tenemos es que seguimos hombres, seguimos organizaciones y nos olvidamos de a quién tenemos que seguir, de con quién nos estamos religando, de con quién nos estamos reconciliando. Tenemos una tendencia a dividir todo, a hacer todo a nuestra conveniencia, literalmente todo. Y
ya pasaba en la iglesia primitiva. Yo te invito a que, no importa si eres nuevo en la fe, estás apenas escuchando un poquito, te invito a leer la primera carta a Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 1, Pablo, el apóstol Pablo, que era un tipo que mataba cristianos, los encarcelaba, los torturaba, de repente tiene un encuentro con Jesús, una vez que ya había resucitado y ascendido, y entonces termina convirtiéndose y no solo se convierte, es quien escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, cartas, una serie de cosas impresionantes. Entonces, después de Jesús, Pablo es el que de verdad se pone a esparcir el Evangelio. Y el apóstol Pablo, en esta primera carta a los Corintios, les mete una regañiza precisamente por eso a las iglesias de diferentes lugares, pero específicamente en este caso a la iglesia que estaba en Corinto, y los regaña porque empiezan a dividirse. Te voy a leer textualmente lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y los confronta. Cuando yo leí esto dije, no puede ser. O sea, me queda claro que las iglesias, incluso algunos padres, sacerdotes, líderes, pastores, no han leído con los ojos de la verdad estas escrituras, porque los regaña, porque unos dicen, yo, ay no, yo soy del equipo de Pablo, yo soy mejor de Apolos, yo soy mejor de Cefas, y Pablo los confronta con algo impresionante, es quién murió en la cruz. O sea, ¿quién murió por tus pecados? Casi, casi que quién resucitó y les dice, ¿acaso Cristo está dividido? Entonces, yo creo que simplemente cuando leemos y nos empezamos a dar cuenta de estas cosas, podemos caer en cuenta y hacer conciencia de lo verdaderamente importante. ¿Por qué están siguiendo a hombres? ¿Por qué están construyendo bandos? ¿Por qué están poniendo su identidad en líderes? 2000 años después, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Seguimos creando etiquetas, divisiones, grupos, pero la pregunta es, ¿quién es a quien estamos siguiendo realmente? Así que solo hay una persona. Pablo al final los confronta con una pregunta. ¿Quién murió por ti? ¿Quién resucitó? ¿Quién venció la muerte? ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y aquí vino otra parte que es interesante. Jesús nunca dijo, yo soy una opción. Y esto es muy interesante porque hoy en día muchas personas dicen, bueno, es que el camino espiritual, pues es el que cada quien quiera, el que cada quien crea. Pero la verdad es que no, si te soy honesto, y esto va a sonar ultra religioso, pero Jesús nunca dijo, yo soy una opción, yo soy una filosofía, yo soy una alternativa más. No, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y esa afirmación es radical, nos obliga a tomar una decisión. Uno, o estaba diciendo la verdad, o dos, estaba completamente equivocado, pero no hay un punto medio. Entonces, todos seguíamos nuestro propio camino. Hay un versículo que me encanta en Isaías 53:6 que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y otra versión dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Esto lo escribió Isaías hace 700 años antes de Cristo. Pero ojo que dice, el problema era que cada uno iba siguiendo su propio camino, no necesariamente un camino malo, no necesariamente un camino de maldad o de violencia, no, tu camino, el camino del ego, el camino del orgullo, el camino de ser o de creer ser autosuficiente, el camino de una espiritualidad sin rendición, el camino del despertar sin ir a la verdad.
el camino de hacer las cosas a nuestra manera. Y quizás ese ha sido el problema desde el principio. No es que estuviéramos buscando algo malo para hacer, no, es que simplemente estábamos buscando nuestra propia dirección. Así que quiero concluir con esto. Si hoy estás buscando respuestas espirituales, no necesitas más información, no necesitas otro maestro, otra técnica, no necesitas otra experiencia sobrenatural. Lo que necesitas es responder a una invitación, porque el mensaje central del Evangelio no es sube más alto, es vuelve a casa, es recibe, permítete ser encontrado por alguien que ya salió a buscarte. Y hoy te lo digo, si tú llegaste aquí, quiero decirte que el patrón ya te anda buscando. Dios ya te anda buscando, ya andan tras tus huellas. Así que si este episodio te hizo pensar, compártelo con alguien que esté buscando respuestas. En resumen, te quiero decir la religión, desde el concepto, desde la etimología de la palabra, que es volver a unir, no es una invención de los hombres, es una necesidad espiritual que tenemos, pero además el primero que instala ciertos procesos para nosotros volvernos a conectar es Dios. El más interesado en volvernos a conectar, en volver a esa unión con lo divino, es Dios mismo. Y yo te invito a que dejes de creer que todo es, o sea, sí hay muchas cosas que se han manipulado, sí hay muchas cosas que se han hecho mal, pero no necesariamente es que de fondo sea así, que el fundamento sea así. Es más, si tú te pones a leer, si tú ves esta primera carta de Corintios, que es una masterclass, de verdad, una clase de cómo hacer religión, es impresionante esa carta, me fascina. Y, y si tú la lees, te vas a sorprender de cómo hoy en día se hacen esas malas prácticas y entonces te da discernimiento espiritual. Tú puedes comenzar a observar quién está haciendo buena doctrina y quién está desviando el mensaje, quién está diciendo solo nosotros y quién está diciendo esto es para todo aquel que quiera recibir el regalo de la reconexión, de la salvación, de la religión, religar y volver a unir su vida espiritual con Dios. Así que espero que esto te haya servido. Si quieres profundizar en conversaciones como estas, únete a mi comunidad, mándame un mensaje en Instagram, me encuentras como Ángel Alcántara 18 y mándame un mensaje con la palabra comunidad y con mucho gusto te mando toda la información. Hay clases semanales, todo lo que necesites para que puedas darle una estructura a tu vida espiritual. Así que gracias por estar aquí en este episodio de Arrepentidos. Comparte y déjame aquí en los comentarios saber qué fue lo que más te gustó de este episodio. No estamos aquí para imponer ideas, simplemente para escudriñar la verdad. Y aquí no seguimos hombres, seguimos lo único o al único que dio la vida por nosotros. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio.